Padre bueno, gracias por estar aquí presente en medio de nosotros. Gracias por tu palabra. Danos un corazón dócil para acoger esa palabra con amor y sobre todo para ponerla en práctica. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando decimos Inmaculada Concepción, no estamos hablando de la concepción de Jesús de forma milagrosa, que es lo que demuestra hoy el Evangelio. No. Estamos hablando de la concepción de María, que fue concebida sin mácula. Mácula en latín significa mancha, o sea, la inmanchada, la no manchada, la que no ha tenido la mancha del pecado original. Sabemos que no es la única que fue concebida así. Sabemos que Adán y Eva fueron creados sin mancha. Ellos no tenían la mancha del pecado original. Ellos fueron los que cometieron ese pecado llamado original y al mismo tiempo originante de esa mancha. Pero ellos, cuando fueron creados sin esa mancha. No tenían esa mancha, que es donde Dios dice que vio la creación y dice, y vio Dios que era bueno. Y después de que crea el ser humano, dice, y vio Dios que era muy bueno. Fue creado en santidad. O sea, el inicio de su vida fue en santidad, no con la situación del pecado. Y vemos que en esa situación del paraíso lo tenían todo. No tenían necesidades de una cosa, necesidad de otra cosa, no. Lo tenían todo. Y ahí viene el enemigo, que es el que se mete ahí. Y ¿sabes qué fruta preciosa, qué piedra preciosa, qué deleite, qué placer ofrecerles? Ser como Dios. Y cuando efectivamente entra en ellos el orgullo, la soberbia, cuando siguen los pasos de ese ángel que se rebeló contra Dios y que dijo, no serviré, que es ese ángel que se disfraza de serpiente, por eso los disfraces no son buenos. El que se disfrazó, primero que se disfrazó en la historia, fue el maligno. Era un ángel de luz, que se convirtió en ángel de oscuridad. Ya no estaba en el servicio de Dios, ya no estaba trabajando por la salvación de los seres humanos, ahora trabajaba por la condenación de ellos, así como él, que fueran como él. Y pues en su soberbia, en su prepotencia, en su orgullo, adoró su propia excelencia, que es lo que dice San Agustín, que el pecado de los ángeles fue adorar su propia excelencia. Y termina oponiéndose a Dios, luchando en contra de Dios y en contra de la salvación de sus hijos, que somos nosotros, los seres humanos. Y el maligno se acerca y les ofrece un fruto jugoso. Ser como Dios. Claro, la letra chiquita del contrato, en el conocimiento del bien y del mal. ¿Pero a qué se refiere eso? Que al igual que Dios, sean ellos los que decidan qué está bien y qué está mal. No las indicaciones de un Dios amoroso que nos dice, mira, ese es el camino. No, que uno tome el papel de Dios y decida, escoja qué está bien y qué está mal. Es el pecado originante. Y todo empezó por el orgullo, por la soberbia, por la prepotencia, por la vanidad, por la vanagloria, la fatuidad, que en últimas es solo aire. El hincharse, pero es que el hincharse no es grandeza. Ahora, en ese contexto, Eva es la primera que se deja seducir y después ella sirve de tentación para su esposo.
Es que ni siquiera el tentador tuvo que hablar con él para convencerlo. Mire, le conviene que haga esto, va a ser como Dios. No morirán. Es lo contrario. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol serán como Dios. No van a morir, van a ser como Dios. Van a ser como Dios. La tentación más grande. Y en ese contexto, efectivamente cayeron. Y Eva sirvió de tentación para su esposo. Es que le ofreció y él comió de una. Ni siquiera tuvo que convencerlo. Mire, es que nos conviene que... Lo que pasa es que Dios es un mentiroso. Porque Él nos dijo que vamos a morir, pero no vamos a morir. Lo que pasa es que vamos a ser como Dios. Y es un mentiroso, un egoísta, que quiere el poder para él solo y no nos lo quiere compartir. Pero vamos a apropiarnos de esto, vamos a adquirirlo, vamos a tenerlo. No, ni siquiera tuvo que convencerlo. ¿No? Simplemente lo hizo caer. Y ya después viene esa situación en que Dios les pregunta, pero no es porque Dios no supiera, solamente que les está dando la oportunidad de que ellos reconozcan que han fallado. Dándole la oportunidad, igual que con Caín. Si es que Jesús, Dios, ya estaba dentro de Caín. Cuando fue dentro de Abel, cuando fue asesinado por su hermano Caín. Fue Dios el que recibió la muerte de mano de su hermano Caín. Dios, porque cuando dice el Señor en el juicio final, tuve hambre, me diste de comer. ¿Cuándo, Señor, te dimos con hambre? En ese humilde hermano estaba yo. Lo mismo, Dios ya sabía qué había pasado con Abel. Cuando le preguntan, solamente dando la oportunidad de que reconozca, oiga, sí, yo cometí un error, yo fallé, perdóneme. Lo mismo con Adán y con Eva. El preguntarles, ¿dónde estás? Dios ya sabía dónde estaban. Es que has comido del árbol del que te prohibí. Dios ya sabía que eso había pasado. Pero en ese contexto le estaba dando la oportunidad de que pidieran perdón. Y no pidieron perdón. La soberbia ya estaba actuando ahí, porque solamente el soberbio es el que no pide perdón. No, a mí me tienen que pedir perdón. Ese es el que falló. Nunca doblega la cabeza. Nunca se humilla para decir, yo fallé, perdóneme. Nunca. Y aquí esa soberbia que los llevó a cometer ese pecado originante, pues fue el mismo que estaba ahí, la misma soberbia siguió ahí. Y no reconocieron, sí, Señor, yo pequé. Otra había sido la historia de la salvación, si hubieran pedido perdón, pero no pidieron perdón. No pidieron perdón. Echar la culpa al otro, eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil del mundo. Echarle la culpa al otro. Facilísimo. Es que eso no es el camino. No se trata que, el culpable es el otro. No es que fue Eva. Y Eva, no es que fue la serpiente la que me engañó y comió. En vez de decir, sí, yo pequé. La desobediencia, no comerás de ese fruto. Yo comí de ese fruto. A verlo, sí, yo pequé, yo comí de ese fruto del que tenía prohibido comer. Pero no fue la serpiente. Y echamos la culpa al otro. Tan fácil que es eso. Tan fácil que es eso. Si hubieran pedido perdón, otra sería la historia de la salvación. Pero no pidieron perdón. Y Dios no va a obligar a nadie. Además, si no es sincero, mire, Señor, perdóneme. Pues, ¿cómo le va a perdonar? No hay sinceridad. Ni reconoce que ha fallado. Todo lo contrario, entonces le va a echar la culpa a Dios. ¿Para qué me creó libre? No faltará que le digamos eso. Porque a veces nuestras peleas con Dios son esas. ¿Que por qué Dios permitió que me robaran? Pues porque nos creó libres. ¿Sí? Dios no creó autómatas, no creó robots que tienen que hacer una cosa o la otra. No. Dios nos hizo libres. Y si queremos, hacemos la cosa. Y si no la queremos hacer, no la hacemos. Y ya. Punto. Dios nos mostró sus mandamientos. Pero si nosotros decimos de rebeldes, no serviré, pues Dios no nos va a obligar que se le toque. No. Dios dijo, no robarás. Pero si alguien llega y nos roba, pues Dios respeta la libertad de él. No es el plan de Dios. No es el plan de Dios, pero el que hace eso está en contra del plan de Dios y es capaz de hacer lo que sea
con tal de tener ciertos beneficios, cierto poder, ciertas ventajas. En eso hay que tener cuidado. Y hay que pedirle al Señor esa sabiduría. No es fácil, pero es el camino de Dios. Es el camino de Dios. Ahora, en María encontramos lo contrario que en Eva. Porque en María ya no está la soberbia de ser como Dios. No. Más aun cuando Dios la saluda, porque es Dios el que la saluda. Las palabras del ángel no son palabras de él mismo. El ángel, ¿qué se va a inventar ahí? El ángel es mensajero. La palabra ángelos, donde viene ángel, significa mensajero, literalmente mensajero. Es el mensajero. ¿Y qué hace el mensajero? Pues traer un mensaje, pero no es suyo. No es el autor del mensaje. Es el mensajero que trae el mensaje de alguien más. Y en este caso, ¿cuál es ese alguien más? ¿Quién es ese alguien más? Pues Dios. El ángel solamente es el mensajero, pero el que envía el mensaje es Dios. Cuando le da ese saludo, alégrate, llena de gracia. Es ahí donde nosotros partimos para decir que fue concebida sin la mancha del pecado original, porque hasta ese momento estaba llena de gracia, no de pecado, sino de gracia. Llena de gracia. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Alégrate, llena de gracia. El término en griego, el original término griego es keharitomene. Haris es gracia y keharitomene significa llena de gracia. Y significa solo eso y traduce solo eso. La Biblia protestante dice mujer muy favorecida. No, es un error, es una mentira. Suena duro porque dice no, es que es una sagrada escritura. No, es una mentira. Nunca la palabra keharitomene va a traducir favorecida. Nunca. Y como esa traducción la hicieron para que la doctrina de ellos tumbe la doctrina nuestra a nivel católico desde hace 2000 años, entonces intencionalmente le quitaron la palabra, la traducción keharitomene, que solamente traduce llena de gracia, no hay otra posibilidad, y le pusieron mujer muy favorecida. ¿Para qué? Para restarle importancia y para que no se afirme que María es llena de gracia. Que no se afirme eso, más bien que se haga silencio, que ese tema no se toque, que no se diga eso. Es más bien por ese lado, por donde va la situación. Y ese es un punto que hay que saber manejar con mucho cuidado. Keharitomene es llena de gracia. De ahí nosotros partimos para decir que fue concebida sin la mancha del pecado original, porque si hasta ese momento más o menos tenía 17 años cuando el ángel llega a traerle ese mensaje. Y cuando le dice keharitomene, llena de gracia, ella no entendía por qué le decía eso. ¿Por qué le decía llena de gracia? No entendía. Y se turbó ante esas palabras y se preguntaba qué saludo es aquel, cómo le va a decir, es llena de gracia, no hay pecado en ti. El Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Keharitomene, llena de gracia. ¿Qué cuesta poner el término original traduciéndolo en los mismos términos? O sea, ¿por qué no se ponen los mismos términos en una traducción? Si se supone que una traducción tiene que decir lo mismo que dice en español, por ejemplo, lo tiene que decir en italiano o en inglés o en cualquier otro idioma. Y si el término en griego es llena de gracia, ¿qué nos cuesta poner llena de gracia? Claro, como la doctrina hay que cambiarla, entonces quitándole el término clave, ya cambiamos la doctrina. Para decir, sí, mujer fue una mujer muy favorecida, eso fue una mujer muy bendecida por Dios, Dios la llenó de bendiciones, la favoreció, le concedió muchos favores. No, es una traición al texto bíblico original, es una mentira
y una mentira no puede estar en la Sagrada Escritura. O sea, ¿cómo le vamos a poner un texto bíblico? A un texto bíblico le vamos a decir una palabra que es mentira. No puede ser. Por eso la Biblia protestante, no. Ah, pero es que es gratis. No. Definitivamente no. Así sea gratis. No. Cuando viene un error, cuando la doctrina de la verdad tiene su fundamento en la palabra de Dios, ¿cómo le vamos a meter una mentira dentro de la palabra de Dios y que en el momento en que la leen están diciendo mentiras, porque eso no es lo que traduce el texto bíblico? No. O sea, muy bonita y todo, si quiere, la entiende mucho mejor, todo lo que quiera. No. La Biblia protestante, no. Definitivamente no. No. Una traducción tiene que ser fiel. Cuando la traducción no es fiel al texto original, esa traducción no le sirve, porque lo que usted va a leer ahí y es mentira, le puede confundir. Puede que hayan tenido buena voluntad al hacerlo y que se han equivocado, aunque sabemos que, porque un término inequívoco es que no tiene otra traducción. No tiene otra traducción. Haris en griego es gracia. De ahí viene harisma. Carisma significa un don de Dios. Y haris está ahí, y es gracia. Que haritomene, llena de gracia, no tiene pierde. Es un texto que solamente se puede traducir de una sola manera. Uno podría buscarle un sinónimo. No hay. Para ese término, gracia, llena de gracia, no hay sinónimos que digan lo mismo en otro término, no existen. Entonces póngale el mismo, que haritomene, llena de gracia. Ya. Es que yo opino que es mucho mejor que digamos que es una mujer muy favorecida, muy buena gente. No, es que no es su opinión. Traduzca el texto tal cual como está en ese idioma que es el griego, tradúzcalo en español, exactamente igual, no le cambie. Porque cuando uno le cambia, y más por otro término que no tiene nada que ver, pues caemos en un error gravísimo. Sí, claro, muchos de estos nunca van a aceptar esto, no lo van a aceptar jamás, porque no les conviene, porque eso implicaría decir que todo lo que está en su Biblia, empezando que está mutilada, y eso tampoco se puede hacer, que muchas cosas que están ahí y lo que está ahí es dudable, es cuestionable. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Quiere andar en las dudas? Pero si es que la verdad no da espacio para la duda. La verdad es una sola, no son dos o tres. La verdad es una sola y es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces eso no es cuestionable, no, tal vez sí sea esto, tal vez sea lo otro. No. Quedémonos con lo que aprendimos desde el principio, eso fue hace 2000 años. La doctrina de esa época es la única de la cual el Señor afirma un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Quedémonos en la base firme. No dejemos que el padre de la mentira nos meta un golazo y que la Biblia que usted vaya a leer diga mentiras. Suena duro, pero es que tengo que decirlo. Mire, otro ejemplo. En Apocalipsis 22, 18 y verso 19 menciona que no se le puede quitar nada a la Biblia. Eso tiene 2000 años de historia, siempre se cumplió y se cumplirá solo en la Biblia católica. Todas las otras Biblias le quitaron o le pusieron alguna cosita. Le quitaron 7 libros, que no es cosa poquita, o le agregaron palabras que nunca han existido ni en el siglo I, siglo II, siglo III. Por ejemplo, la palabra Jehová. Jamás ha existido la palabra Jehová. Nunca, en el siglo I jamás nadie la mencionó. Siglo II, siglo III, siglo IV, jamás nadie la mencionó. Siglo V, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, siglo IX, nadie la mencionó. Siglo X, siglo XI, siglo XII, nadie jamás la ha mencionado. Solo aparece en la Biblia protestante y porque tiene una finalidad,
hacer creer que usted se ha equivocado toda una vida y que mire la forma correcta de llamar a Dios era Jehová y no Yahvé. No. La palabra aleluya significa alabado sea Yahvé. Aleluya. Alabado sea Yahvé. Si fuera Jehová, la palabra no sería aleluya, sería aleluje. Alabado sea Jehová. Pero no es aleluje, es aleluya, es Yahvé. Punto. Eso no es cuestionable, no es algo opinable. No, es que yo opino que es mejor que sea de esta manera, que es que yo sí sé y nadie más sabe. Todo mundo se ha equivocado hace 3000 años, aparecí yo en el siglo XVII, siglo XVI, y ahora sí, mira, aquí está la verdad. Al fin apareció la verdad, casi que no. ¿Seguros? Si el Señor prometió que el Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles hasta la verdad completa, y dentro de la verdad completa el nombre de Dios es Yahvé, y la Biblia tiene 73 libros, ¿para qué nos salimos de ahí? No, es que yo sé más que los apóstoles. No falta que se ponga el título de apóstol, porque tristemente pasa eso. Hay personas que se ponen el título de apóstol. Y si ha estudiado alguna cosa, pues va a ser un apóstol, un superapóstol, porque San Pedro no estudió nada. San Pedro no estudió nada. Él no sabía ni leer ni escribir. Cuando él escribió sus cartas, pues buscó un amanuense, alguien que escribió. Venga, hagan favor y me escriba aquí, yo le dicto. Y la carta de él, que la escribió, otro porque no sabía leer ni escribir, sí. Y el evangelio que él predicó, lo estaba predicando de viva voz. Imagínense cuando él decía, yo vi cuando Jesús hizo esto, tocó aquí, sanó a tal enfermo, se levantó la hija de Jairo, que no está muerta, está dormida. Todo eso lo recopiló un muchacho llamado Juan Marcos, y es el evangelio de San Marcos. Esa es la predicación del apóstol San Pedro. Entonces, como San Pedro no sabía leer ni escribir, y aparece otro que diga, yo estudié en una universidad y tengo una especialización en tal cosa, tengo una especialización en Biblia, un doctorado en Biblia, aquí el que sabe soy yo, pues es el superapóstol, porque sabe más que San Pedro. Entonces, no es que yo opino que todo el mundo está equivocado. Me hacía pensar cuando una persona iba en contravía, en una autopista de esas grandísimas de 4 carriles, y había un señor que iba en contravía en la autopista, un peligro. Y entonces avisaron por la radio, porque era una cosa delicada, y él estaba escuchando la radio en ese momento, y avisaron, les advertimos que en la autopista hay un señor que va en contravía, hay un auto que va en contravía. Y el señor escuchó eso y como estaba esquivando todos los carros, dijo, uno, como 1000 vienen en contravía. Es que es así. Es eso, es creer que uno es el que tiene la verdad y no. Los apóstoles han recibido de Dios una promesa, ser guiados hasta la verdad completa. Entonces, ¿existe o no existe la verdad completa? ¿Será que la vamos a inventar ahorita? Que en 2023 apareció la verdad completa. Es que anoche en un sueño profético Dios me dijo, tú tendrás la verdad completa, vendrá el Espíritu Santo sobre ti en este año 2023 y ya llegarás a la verdad completa. Y serás el profeta de las naciones para ir al mundo entero a decirles que todo el mundo está equivocado y que solo yo tengo la verdad completa, porque anoche en un sueño profético Dios me reveló la verdad completa. ¿Seguro? ¿Qué cosa tan delicada esta? ¿Qué cosa tan delicada? ¿Qué golazo el que nos metió el maligno cuando logró que una mentirita esté metida dentro de la Biblia que usted lee? Y la lee pues tranquilamente, porque usted dice por fuera Sagradas Escrituras. Y lee algunos textos y dice, oiga, sí, se parece a lo que le oía en la Iglesia Católica. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Oiga, sí, mire que sí es lo mismo. Yo escuché ese texto en la Iglesia Católica. Oiga, sí es la misma Biblia. No. Hay en Apocalipsis 22:18. Búsquese todas las Biblias que encuentre y se va a encontrar una diferencia entre la Biblia protestante y la Biblia católica.
Todas las Biblias católicas desde hace 2000 años hasta hoy, todas dicen que el que le quite algo a la Sagrada Escritura, Dios, si le agrega algo, Dios le agregará las plagas que se escriben en este libro. Y si alguien le quita algo, Apocalipsis 22, 18 y 19. Y si alguien le quita algo, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida, y en la ciudad santa que se escribe en este libro. Pero usted en la Biblia protestante no va a encontrar esas mismas palabras. En la Biblia protestante dice que si alguien le agrega algo, se le agregarán las plagas. Y si alguien le quita algo, se le quitará su parte en el libro de la vida y en la ciudad santa que se escribe en este libro. Espérese un poquito. La palabra original es árbol. Y todas las Biblias católicas desde hace 2000 años hasta hoy dicen lo mismo. La traducción de la palabra árbol se traduce a árbol. En griego dice árbol, en español dice árbol. Pero solo en la Biblia protestante y solo en el siglo XVI, en los últimos tiempos, ya no dice árbol, dice libro de la vida. Es una mentira, no dice libro, dice árbol. ¿Por qué lo traduce por árbol? ¿Por qué lo traduce por libro si el texto original es árbol? Eso no es negociable, no es negociable. O sea, ¿por qué le cambia? A eso no se le puede cambiar. Es que el texto que dice una cosa en griego, cuando lo traducimos al español, tiene que decir la misma cosa pero en español. No puede dar otra cosa distinta. La traducción no puede ser una traducción distinta. ¿Sabe qué respuesta me dijo alguien cuando le cuestioné? Mire, ¿por qué su Biblia no traduce el texto original que dice una cosa en español y que diga una cosa en griego y que diga lo mismo en español? O sea, que no se le cambie. ¿Por qué en un lado dice, en griego dice árbol y en español le pusieron que libro de la vida? Entonces dijo, pero es que a ver, ¿de dónde salen los libros? Pues de los árboles. ¿Y de verdad esa es la respuesta? Que los libros se sacan de los árboles. Entonces que no pasa nada, porque algún día ese árbol se convertirá en un libro. Entonces pongámosle libro de una vez. Con eso, cuando deje de ser un árbol y se convierta en un libro, pues ya nos adelantamos y ya le pusimos que es que ese árbol era para que se convirtiera en un libro cuando sea procesado, y ahora ya no va a ser un árbol, ahora comenzará a ser un libro, el libro de la vida. No. La traducción tiene que ser igual. Tiene que ser igual. No se le puede cambiar. Punto. Ya. Ese es un criterio. Cuando alguien quiere traducir un texto, pues ese es el criterio. Que las palabras que dice en ese idioma ahora y los conceptos que está expresando con esas palabras, cuando lo traduce al otro idioma, diga lo mismo. No es la norma básica de una traducción. Por eso esa frase que dice en español, traductore, traditore. ¿Qué significa traductor? Traidor. Es un traidor. Lo que decía el texto bíblico ya no lo dice en su traducción, ya se le cambió. Pero es que la Sagrada Escritura dice que ni una coma ni una tilde dejará de cumplirse. En el texto de San Lucas 1:28, cuando dice que Jaritomene, en español tiene que decir lo mismo, llena de gracia, dice en griego, que en español también diga llena de gracia, punto. Eso no es negociable. La palabra, el concepto tiene que ser el mismo. No, pero es que yo opino que para entenderlo mucho mejor, si yo le pongo que es una mujer muy favorecida, ahora sí ya lo vamos a entender mejor. No, está cambiando la doctrina. Con esa Biblia cambia la doctrina. Es interesante. Entonces, esa Biblia se convierte en un arma para cambiar la doctrina. Facilísimo. No es de Dios. Esto no es de Dios. Hay que tener cuidado. No pasemos entero como las gallinas. Además, las gallinas no pasan entero. Cuando usted mira el excremento de la gallina, ahí no salió el maíz entero. No, tiene la piedra. Tiene la piedra. Y en la piedra hasta comen piedritas para que en la piedra allá hace el proceso del molino y tritura el grano y lo asimila. Por eso en el estiércol de la gallina no viste todos los granos.
No pasan enteros. No, ni la gallina pasa entero. Y eso que se come el grano entero, en el pico pasa entero el grano, o es que tiene dientes para masticarlo. No, tiene la piedra. Y ahí en la piedra tritura el grano y lo asimila. Por eso en el estiércol no vemos los granos. No pasa entero, es que ni la gallina hace eso. No pasa entero. Cuestione, esta Biblia que me regalaron aquí gratis, ¿será que sí es la que yo puedo leer con confianza, con tranquilidad? Que yo cojo la Biblia y digo, esta es la palabra de Dios. ¿O será que dice mentiritas por ahí? Bien maquilladitas y le dicen, es lo mismo, fresco, que es el mismo Dios, es la misma Sagrada Escritura, es la misma Biblia. No pasa entero, no es la misma Biblia. Ni una coma ni una tilde se le puede cambiar, punto. Eso no es discutible, eso no es opinable, eso más bien lo contrario. Ahora, cuando dice esto, Dios a través del ángel, porque es Dios el que habla, el ángel solamente es un mensajero. Cuando le dice, llena de gracia, y que María, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, que María efectivamente recibe esas palabras de Dios y pregunta, ¿y cómo va a ser eso? No conozco varón. De que has hallado gracia ante Dios, concebirás en tu vientre, le darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y pregunta, porque no pasa entero tampoco. ¿Y cómo va a ser eso? No conozco a varón, es virgen. Y el ángel le contesta, pues claro, porque en Isaías dice, mirad que la virgen está encinta, da luz al que es el Emanuel. Eso es Isaías, profeta Isaías, capítulo 7. Y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que van a nacer se llamará Hijo de Dios. Y le da una prueba de eso. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. Y María contesta, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. La actitud de María fue contraria a la de Eva. Por eso a María se le ha llamado la nueva Eva. Ya no está la soberbia de Eva, quiere ser como Dios. Ahora en María encontramos la humildad para decir aquí la esclava del Señor. Esa es la diferencia. Ya no está la soberbia, está la humildad presente. Y en ese corazón humilde Dios entra y ella concibe a su hijo por obra del Espíritu Santo, no por concurso de varón, es por obra del Espíritu Santo, y entra Dios en nuestra historia, la humildad de María. Y claro, para eso fue que la preparó, estando llena de gracia, que Jarito Mene, para que nada impuro pueda entrar en la presencia de Dios, y es Dios el que va a entrar, pues la limpieza de su corazón. Y por eso también es la tarea para nosotros, vivir sin pecado, inmaculados, todos. Es el reto grande que todos tenemos, porque nuestra invitación es a vivir sin pecado. ¿Por qué? Porque nada impuro puede entrar en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 27, nada impuro, nada profano entrará en ella. Y por eso dice, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa pureza se necesita, es absolutamente necesaria esa pureza. Para que Dios entre al corazón, tenemos que tener un corazón puro. Por eso no podemos comulgar en pecado. Por eso dice el Señor en 1 Corintios 11, antes de acercarse a la mesa del Señor, examine cada cual su conciencia, porque el que come indignamente el cuerpo de Cristo y bebe indignamente la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Por eso están enfermos algunos y no pocos han muerto, dice el texto bíblico. Y efectivamente en el año 57 hubo una peste ahí en Corinto, donde se escribió estas palabras, en Éfeso cuando estaban en Corinto, y desde Éfeso mandó esa carta y llegó a Corinto y la leyeron. Y es eso, que estaban comulgando en pecado, por eso habían muerto, por eso esa peste que estaba azotando Corinto. Entonces eso es importantísimo, comulgar en pecado, no, porque Dios viene al corazón, hay que luchar por estar en gracia de Dios para poderlo recibir. Dichosos los limpios de corazón,
Por eso María se convierte en nuestro ejemplo más claro de lo que debe ser un cristiano. Vivir llenos de gracia, que Jarito Mene, todos, estando llenos de gracia, no llenos de pecado, como ya nos acostumbramos a vivir, no, llenos de gracia, como María. Ese es el reto grande, mantenernos en gracia de Dios. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese proceso, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas que estás presente en ese santísimo sacramento. Aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, te suplicamos que vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. El sacramento que recibimos, Señor Dios nuestro, repare en nosotros las heridas del pecado, del cual preservaste singularmente a la Virgen María en su inmaculada concepción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, a continuación tendremos la bendición con el Santísimo y probablemente las laudes. Voy a impartir la bendición para quienes no nos pueden acompañar en este momento de oración. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día, feliz resto de semana para todos.